El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional en reunión urgente para el viernes, día en que el presidente ruso Vladimir Putin firmará los tratados de anexión de las regiones ucranianas ocupadas. Una anexión que viola la legalidad internacional establecida en el Cuarto Convenio de Ginebra. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Rusia ratificará mañana la anexión de territorios que controla en Ucrania durante una ceremonia en el Kremlin, donde el presidente Vladimir Putin pronunciará un discurso. Las autoridades prevén que la anexión formal se celebre el próximo martes. Detectan una cuarta fuga en el gasoducto Nord Stream que conecta Rusia con Alemania a través del mar Báltico y que podría haber sido objeto de un sabotaje. La OTAN asegura que responderá unida y con determinación a ataques deliberados contra infraestructura de sus aliados. Ian, que azotó el oeste de Cuba y Florida en las últimas semanas o días, luego se debilitó, ahora recobra fuerza y vuelve a convertirse en huracán. Se dirige a Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia en el sur de Estados Unidos. El Kremlin anunció que Rusia anexionará formalmente 4 partes de Ucrania a su territorio este viernes. Moscú afirma que las regiones ocupadas de Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Jersón votaron a favor de integrarse a la Federación Rusa en los llamados referendos que fueron tildados de farsa por Ucrania y por los países de Occidente. Rusia siguió un proceso similar para anexionarse la península de Crimea en el año 2014. En la Plaza Roja de Moscú ya han comenzado los preparativos. Esta pancarta dice Juntos para siempre, junto a los nombres de las regiones que Rusia planea absorber. Es aquí donde el presidente ruso Vladimir Putin tiene previsto anunciar oficialmente la anexión de las 4 regiones ucranianas, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, en total un 15% del territorio ucraniano. El pueblo ha tomado una decisión consciente y libre. Declararon decididamente al mundo entero su deseo de pertenecer a Rusia, de atar para siempre su destino a nuestro país, que fue, es y será su patria histórica. Aquí en la ciudad de Kramatorsk, en la región de Donetsk, los locales dicen que desafiarán la anexión rusa. Aunque lleguen hasta aquí, nuestros chicos no nos dejarán tirados. Si es necesario, también lucharemos. Por favor, no se equivoquen. No comiencen a tomar los pasos para confirmar y aceptar la anexión de nuestros territorios. El Donbass siempre ha sido de Ucrania. Es Ucrania y siempre lo será. Lucharemos por ello. Unas 4 millones de personas fueron llamadas a las urnas en las regiones devastadas por la guerra. Rusia se atribuye una victoria abrumadora, mientras que Ucrania y sus socios internacionales consideran los referendos una farsa y una violación del derecho internacional. De ninguna manera es compatible con el marco jurídico internacional. Va en contra de todo lo que la comunidad internacional debe defender. Desprecia los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Es una escalada peligrosa. No cabe en un mundo moderno. No debe ser aceptada. Las críticas no parecen inquietar al Kremlin y sus acciones están cerrando todas las puertas a soluciones diplomáticas. Bueno, lo han visto la ONU, también la Unión Europea. Rusia y Putin se van quedando solos y sus hipotéticos aliados y socios se están desmarcando de forma inequívoca. Lo analizamos con el periodista Ricardo Marquina, antes en Moscú, ahora en Estonia. Ricardo, te saludamos. La anexión de territorios ucranianos es celebrada por Moscú como una victoria, pero no recibe apoyo internacional, ni siquiera de los socios tradicionales del Kremlin como China, la India o Serbia. Y sin apoyos, su capacidad es mucho menor. ¿Qué puede pasar y cómo se espera que reaccione la gente en Rusia? Bueno, sí. Buenas noches desde Estonia. Hablamos por partes. Primero, en la esfera internacional, evidentemente la ausencia de apoyos fuertes, sobre todo de China, es muy significativa, pero lo es también que países tradicionalmente aliados como Kazajistán y otros países de Asia Central también hayan dado la espalda a Moscú. Todo esto está generando muchísimos problemas a estos países que no deseaban esta situación. Dentro del país, evidentemente,
esta certificación de la anexión de los territorios ucranianos va a llevar por una parte a una celebración por los sectores más ultraconservadores y nacionalistas del país y por otro una exacerbación de los movimientos opositores y también de esa resistencia muy notable en el Cáucaso y también en Siberia contra el reclutamiento. De momento no es un movimiento que suponga ningún peligro para el Kremlin, pero sí que todo junto, la inestabilidad interna y la falta de apoyos en el exterior puede ser un cóctel que pueda suponer muy serios problemas para Putin. Ricardo, la oposición bielorrusa advierte de que el régimen de Alexander Lukashenko se prepara para entrar en la guerra. El crítico Pavel Latushka, antiguo ministro y embajador del régimen en varios países europeos, ha denunciado que Minsk ha dado el visto bueno a la llegada de 120.000 soldados rusos a territorio y además la aportación de otros 100.000 bielorrusos. De ser esto cierto, ¿qué efectos tendría en el conflicto? ¿Se preparan Rusia y sus aliados para una guerra total? Bueno, por partes también aquí. Latushka es un buen conocedor de la estructura interna del Estado bielorruso y sus fuentes seguramente sean fiables, pero bueno, estamos dentro de la especulación. Dicho lo cual, que Rusia deje entrar soldados que Bielorrusia deje entrar soldados rusos no es nuevo, ya lo hizo cuando Rusia intentó tomar Kiev. Lo que sí que sería novedad es que participen en las hostilidades soldados bielorrusos, o sea, que Bielorrusia entre formalmente en la guerra. Eso sí que sería algo nuevo y también un territorio que jamás ha pisado Lukashenko. Recordemos que en 2020 tuvo unas protestas que estuvieron muy cerca de costarle el puesto, estuvo a punto de salir huyendo y finalmente consiguió mantener el poder, eso sí, con una fortísima represión contra sus ciudadanos. Si el ejército bielorruso entra en combate, generará roces en la sociedad interna bielorrusa, que es una sociedad para nada belicista, y si, como ha llevado hasta ahora Rusia, tiene cuantiosas pérdidas, podría ser muy peligroso para el régimen de Lukashenko. Muchísimas gracias, Ricardo Marquina, desde Estonia. A vosotros. Bueno, y mientras tanto, una cuarta fuga ha sido detectada este jueves en los gasoductos Nord Stream por la Guardia Costera sueca en sus aguas jurisdiccionales. La empresa Nord Stream AG, operadora de los gasoductos, estima que para el lunes habrán cesado las fugas de gas. También admite que es demasiado temprano para saber en qué estado se encuentran las tuberías y si se podrá retomar la actividad. Los conductos para el transporte de gas ruso a Alemania resultaron dañados a principios de semana, al parecer de manera intencional. Justamente para esclarecer esto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá este viernes a petición de Rusia para abordar el asunto. Vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Europa está en alerta máxima por posibles ataques a sus infraestructuras energéticas tras detectarse una serie de fugas en los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico. La petrolera francesa Total Energies informó haber observado actividad de drones no autorizados cerca de una de sus instalaciones petrolíferas en el mar del Norte. La OTAN ha calificado los daños en los dos oleoductos como actos de sabotaje. Finlandia ha anunciado el cierre de sus fronteras a los turistas rusos con visado Schengen a partir de esta medianoche. La medida se produce después de un aumento de los cruces fronterizos desde que Rusia anunció una movilización militar para ayudar en la guerra de Ucrania. La medida corta la última ruta terrestre que queda desde Rusia a la Unión Europea. El presidente de Uganda rechazó decretar un confinamiento para contener el actual brote de ébola en el país. Aseguró que es posible controlar la propagación. 5 personas han muerto hasta el momento y otros 19 fallecidos probablemente están relacionados con la enfermedad. Todavía no existe una vacuna aprobada contra esta cepa en Uganda. El gobierno de Daniel Ortega declaró persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua, Bettina Mushait. Habría sido expulsada del país por supuesta injerencia y respeto a la soberanía nacional. El anuncio llega después de que el pasado lunes en la Asamblea de la ONU, la Unión Europea instara a Ortega a devolver la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense y a restaurar la democracia.
La mala situación económica es lo que más moviliza a los votantes en Brasil, que este domingo celebra elecciones. Las encuestas dan una ventaja clara al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y algunos vaticinan incluso una victoria en primera vuelta, mientras se preocupa la amenaza del presidente Jair Bolsonaro de no reconocer el resultado si es adverso. Nuestro corresponsal Johan Ramírez habló con votantes de uno y de otro en Río de Janeiro. Fernanda Cipriano quiere que Lula vuelva a ser presidente. Tras contagiarse de COVID, quedó desempleada y la subvención del gobierno que ahora recibe, dice, no es suficiente. Sus esperanzas están puestas en que Lula establezca un gobierno enfocado en lo social. Si Lula vuelve al gobierno, vamos a recuperarlo todo. La gente que vive en la calle conseguirá trabajo, vivienda, todo lo que ahora no tienen. A nivel nacional, las encuestas dan 10 o 15 puntos de ventaja para Lula. Pero en Río muestran un empate con Bolsonaro. Sus seguidores están al otro lado de la calle. Bolsonaro tuvo un gobierno muy difícil. No es justo que la gente no le quiera dar otra oportunidad para hacer un buen trabajo. Brasil, como muchos otros países, está empezando a crecer nuevamente después de la pandemia. Está empezando a desarrollarse. Y el gobierno necesita mostrar su trabajo ahora, comenzando de nuevo. Dos visiones muy distintas que se medirán el domingo en las urnas. Mientras las denuncias de Bolsonaro hacen temer por la estabilidad democrática en Brasil. Y esta es la primera vez en Brasil que tenemos un presidente diciendo que uno no puede confiar en los resultados de las elecciones. Entonces sí, hay mucho miedo de que Bolsonaro no va a aceptar una eventual derrota en las elecciones y que va a intentar movilizar a sus apoyadores y quizá también a las Fuerzas Armadas, a la policía, para quedarse en el poder. Mauricio Santoro asegura que los electores se han enfocado en los problemas más inmediatos. Por supuesto. En esta elección la economía es el factor más importante. Aún más importante que la pandemia, por ejemplo. Entonces son cuestiones como la falta de trabajo, el hambre y el impacto social de todos estos problemas para la gente más pobre en Brasil. Mientras, en la célebre Copacabana, los brasileños disfrutan de la playa. A pocos días de unas elecciones que podrían definir el futuro de la democracia más grande del continente. Vamos a Estados Unidos porque Ian recobró fuerza de huracán este jueves en su avance hacia el norte. Ahora se dirige a Carolina del Sur, Carolina del Norte y Georgia, en el sur de Estados Unidos, con vientos continuos de hasta 120 kilómetros por hora y condiciones potencialmente mortales. El huracán Ian azotó Florida el miércoles como uno de los ciclones tropicales más fuertes que ha tocado tierra en la costa oeste del estado. Dejó edificios derrumbados, inundaciones, líneas eléctricas caídas y carreteras intransitables. Al menos 8 personas murieron. Ian ha dejado un rastro de destrucción. Tras tocar tierra en el suroeste de Florida, el huracán inundó barrios enteros dejando a mucha gente atrapada. Este hospital ha sufrido daños graves. A lo largo del trayecto del huracán se sigue evacuando a la población. El gobernador de Florida calificó la tormenta de histórica. Jamás hemos visto inundaciones como estas. Jamás hemos visto una tormenta de esta magnitud. Ha hecho tierra en una región muy poblada y con muchas zonas bajas. Terminará haciendo mucho daño a los hogares de muchas personas. Una experiencia angustiosa para aquellos que han vivido el paso de la tormenta. Parecía que no iba a dar tregua, girando y girando sobre nuestras cabezas. Oías el metal golpeando contra el edificio, era de noche y no sabes lo que está pasando fuera. Los postes se tambaleaban y son nuevos. Decían, no, debes seguir en pie. Y ahí están, todos los postes siguen en pie. Otros no tuvieron tanta suerte. Podría ser el huracán más mortífero de la historia de Florida, según el presidente Joe Biden. Su administración prometió ayuda.
El presidente y nuestra administración están plenamente comprometidos a ofrecer y suministrar apoyo federal a los funcionarios de Florida y a hacer todo lo que podamos para ayudarles, tanto en términos de reconstrucción como en lo que sea necesario para garantizar que la gente esté a salvo y fuera de peligro. El huracán Ian ha dejado a millones de personas en Florida sin electricidad. Las autoridades temen que los daños se agraven según la tormenta continúa su camino de destrucción por la costa noreste de Florida. Y vamos a la economía. Rosa Casal, seguimos con Estados Unidos, ¿no? Pues sí, Silvia, hoy conocíamos algunos datos que nos dan una impresión de cómo avanza la economía allí. Las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos cayeron la semana pasada a su nivel más bajo desde abril, señal de que el mercado laboral sigue bajo presión. Entre el 18 y el 24 de septiembre, 193.000 personas se inscribieron para recibir un subsidio luego de perder su empleo. Para tratar de conjurar la fuerte inflación de 8,3% en 12 meses a agosto, la Fed debe enfriar la economía para que cedan las presiones sobre los precios. La Reserva Federal busca lograrlo a partir de un encarecimiento del crédito que frene el consumo y la inversión. Estas medidas podrían hacer subir la tasa de desempleo, que está en el 3,7%, 2 décimas por encima de su mínimo histórico. Nuestra compañera en Wall Street tiene más informaciones sobre la aparente contradicción que vemos en los datos y la lectura de los pedidos de subsidios por desempleo. Ana Nieto, ¿qué indican las cifras que hemos conocido hoy y por qué no se toma con optimismo en Estados Unidos que el empleo vaya bien? Estas cifras de subsidio de desempleo no solamente son las más bajas desde abril, sino que además están muy por debajo de lo que esperaban los economistas, que ahora piensan que el mercado laboral no solamente está muy lejos de debilitarse, sino que además sigue creciendo y con fuerza, tanto que ya se habían superado los empleos que se habían perdido durante la COVID de lejos. La verdad es que estas cifras, siendo muy buenas, preocupan mucho a quien tiene el mayor problema de la economía, el que tiene la responsabilidad de solucionar el problema de la inflación. Porque cuanto más empleo hay, más consumo hay. Cuanto más consumo hay, más se empujan al alza los precios. La verdad es que la situación del empleo llama mucho la atención, porque con la excepción de algunas empresas, como por ejemplo Meta, que hoy ha anunciado que va a congelar las contrataciones y que probablemente haya reestructuraciones, lo que signifique que se vaya a echar gente de la compañía, la mayor parte de las empresas están manteniendo sus plantillas, porque una cosa que les ha enseñado el COVID es que cuesta muchísimo recomponerlas. Ana, y bueno, sin duda la inflación es una de las grandes preocupaciones de los estadounidenses. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues hasta el 13 de octubre no vamos a conocer cuáles son las últimas cifras del IPC en Estados Unidos. Sabemos que creció a un ritmo del 8,3% en los últimos 12 meses hasta agosto, pero hoy se ha conocido el último cálculo de crecimiento del PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre. Sabemos que hubo una contracción del 0,6% y lo que no sabíamos y sabemos hoy es que el indicador que la Reserva Federal tiene como más cierto sobre la inflación subió un 7,3%, por encima de lo inicialmente calculado. Este dato ahora mismo se queda un poco antiguo, pero lo que sí que hemos visto es que todas las cifras de la inflación lo que están mostrando es cómo esta se está instalando en todos los sectores a pesar de la caída en los combustibles, y esto está haciendo que la inflación sea persistente. De hecho, la Reserva Federal de Cleveland, que tiene datos adelantados, apunta a que no hay tregua. Muchísimas gracias, Ana, por este análisis. Hasta mañana. Y nos fijamos ahora en la economía alemana, que entrará en recesión este otoño, según el Instituto IFO, el principal centro de estudios económicos del país. La creciente incertidumbre en el mercado energético europeo afecta a la industria alemana. La subida de los precios del gas repercute sobre los costes de producción, que además se ven agravados por la caída del euro frente al dólar. Los retos se llegan en un momento en que la economía alemana aún se recupera de la pandemia de COVID-19. El IFO espera que el PIB del país se contraiga un 0,4% en 2023.
Y justamente el tripartito alemán ha acordado la creación de un paraguas energético para proteger a las empresas y consumidores ante esa alza desenfrenada del precio del gas. El acuerdo entre socialdemócratas, verdes y liberales contempla fijar un precio máximo para los usuarios y crear un fondo de hasta 200.000 millones de euros con el que cubrir la diferencia y garantizar la supervivencia de las firmas importadoras y distribuidoras de gas. Una comisión de expertos será la encargada de fijar ese precio. Después de semanas de debate sobre qué medidas debe tomar el gobierno alemán para ayudar a los consumidores frente a los precios exorbitantes de la electricidad, por fin una decisión clara del canciller, quien habló por videoconferencia debido a un test COVID positivo. Estamos trabajando para frenar el precio del gas. Para ello hemos creado una comisión que en breve nos hará propuestas concretas. Mientras tanto, ya hemos puesto los medios para bajar los precios a los consumidores de todo el país. Familias, pensionistas, trabajadores, pero también a las empresas grandes y pequeñas. Y eso también es urgente para que podamos superar estos tiempos difíciles. Desde que Alemania no recibe el gas barato de Rusia, los precios de la energía se han disparado. El apoyo del gobierno es primordial para amortiguar el golpe a los hogares y las empresas. España y Portugal ya han puesto un tope al precio del gas. Reino Unido y Francia han anunciado también planes para frenar los precios. Pero el gobierno alemán ha esquivado hasta ahora esta medida. El miércoles, los líderes de los 16 estados federados se reunieron para debatir la crisis y pidieron a Olaf Scholz que actuara con decisión. El problema de las medidas del gobierno hasta ahora es que son insuficientes. Tratan de solucionar uno de los mayores retos de la historia de Alemania con pinceladas. Lo que necesitamos es un gran plan, un gran compromiso. Ahora el gran compromiso ya no es una realidad, aunque las cifras exactas todavía están por acordar. Los alemanes esperan que sea suficiente para enfrentar el frío de este invierno que está a la vuelta de la esquina. Y seguimos en Alemania. El fabricante de autos deportivos de lujo Porsche se estrenó en el Parquet de Frankfurt en la mayor salida a bolsa que ha visto Alemania en décadas. Esto en medio de un contexto económico general bien difícil. Volkswagen, su matriz, confía en conseguir miles de millones de liquidez para invertir en la costosa transición hacia el vehículo eléctrico y autónomo. Carrera hacia el parqué. El fabricante alemán de autos de lujo Porsche ha comenzado a cotizar en la bolsa de Frankfurt. Es la mayor OPV de Alemania en décadas. Hoy se hace realidad uno de nuestros mayores sueños. Porsche vuelve a cotizar en bolsa. Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la exclusiva historia de Porsche. Un gran día del que nos sentimos orgullosos. Esta salida a bolsa tiene lugar con los mercados agitados por el aumento de la inflación y la amenaza de la recesión. Pero esto no ha impedido que Volkswagen recaude más de 9.000 millones de euros en la venta de acciones de Porsche destinados a futuras inversiones. Con estos fondos adicionales, Volkswagen consigue más flexibilidad para la transformación digital y la movilidad eléctrica. Nuestra estrategia va viento en popa, todos saldrán reforzados y estamos muy emocionados por ello. Poco después de que los operadores dieran su visto bueno, las acciones de Porsche comenzaron a subir. Su fulgurante salida a bolsa deja a la compañía con un valor de 75.000 millones de euros, casi tanto como su antigua empresa matriz Volkswagen. Todo un acelerón. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de esta jornada. La Unión Europea anunció el 8º paquete de sanciones contra Rusia. Las medidas incluyen un marco legal para limitar el precio del petróleo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la medida de un tope de precios tiene como fin reducir los ingresos de Moscú y mantener la estabilidad en los mercados energéticos. Estados Unidos quiere ampliar su ayuda a los países insulares del Pacífico para así frenar la influencia de China. En su intervención en la cumbre Estados Unidos-Pacífico, el jefe de la diplomacia en Washington, Antony Blinken, dijo que se había llegado a un acuerdo para formar una asociación entre Estados Unidos y las islas del Pacífico en los temas comerciales, el cambio climático y la seguridad.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que las víctimas de la estafa de inversión de Madoff recibirán otros 372 millones de dólares para ayudar a cubrir sus pérdidas. La decisión se produce casi 14 años después de la captura de Bernie Madoff, quien dirigió un fraude de inversión masivo a través de su empresa. Bueno, nos ocupamos ahora de un país que ya sabemos siempre está con muchísimas dificultades, Así Silvia. es, uno de los más pobres de América Latina. Haití vive ahora una situación límite que Naciones Unidas califica como catástrofe humanitaria. Como dijimos, este país, el más pobre de América Latina, vive saqueos, escasez de combustible y hospitales cerrados. Ahora se suma una huelga de 3 días convocada por los sindicatos del transporte, lo que ha paralizado de nuevo Puerto Príncipe y otras ciudades. Saqueos, escasez de combustible y hospitales cerrados tras el anuncio de un aumento en el precio del combustible en Haití. Manifestaciones multitudinarias contra el gobierno inundaron las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades. Los sindicatos del transporte público también protestaron con una huelga de 3 días. Para colmo, las declaraciones del ministro haitiano de Asuntos Exteriores, que aseguró en el Consejo de Seguridad de la ONU que la situación en Haití está bajo control. Estamos en las calles para expresar nuestro descontento con este gobierno que no toma en cuenta nuestras denuncias. Estamos en las calles para decir que no podemos respirar por el alto costo de vida. Las protestas no cesan en Haití desde que el pasado 11 de septiembre el primer ministro anunciara un aumento en el precio del combustible debido a la falta de recursos del Estado para mantener las subvenciones vigentes. La inflación alcanzó el nivel más alto en una década, con una violencia crónica de las pandillas en buena parte del territorio y ataques contra depósitos de ayuda humanitaria de la ONU. Tenemos demostrado que la gente no está bien. No creo que una persona que tiene hambre esté bien. No creo cuando una persona que no tiene salud está bien. Ni siquiera tiene agua, una necesidad básica. Naciones Unidas teme que la situación en Haití haya alcanzado nuevos niveles de desesperación tras la pérdida de unos 6 millones de dólares de ayuda humanitaria por los saqueos. La canasta básica aumentó un 52% en un año, lo que podría dejar a 1,5 millones de personas en situación de emergencia alimentaria. Cambiamos de tema. El rapero estadounidense Coolio ha fallecido a la edad de 59 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en la casa de un amigo en Los Ángeles. Coolio conquistó las listas mundiales de éxitos en 1995 con su icónico Gangsta's Paradise, tema central de la película Mentes Peligrosas con Michelle Pfeiffer. La canción le valió un Grammy y fama mundial. Su música ayudó a popularizar el hip hop y a convertirlo en el género de masas que es hoy en día. Con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.